Muy buenos días, hermanos. Hoy estamos aquí para llevarle la palabra de Dios a través de la carta de Filipenses en su capítulo número 1, correspondiente a los versículos 27 y 30, para continuar con este estudio que estamos haciendo de la carta que Pablo escribió a los Filipenses. Antes de dar inicio a la lectura de los versículos, me gustaría dedicar este tiempo de oración y poner en manos del Señor su palabra. Señor, en primer lugar te damos las gracias, Señor, por este día, Señor. Te damos las gracias por nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor, obrando en mi vida a través de esta palabra, a través de este mensaje, Señor. Que las palabras que yo diga, Señor, no sean palabras mías, Señor, sino que sean palabras conforme a tu voluntad, Señor, para que tu palabra edifique, Señor, y fortifique a nuestros hermanos, Señor, que la escuchen, Señor. Que tocas tú su corazón, Señor, que toques tú su corazón y los transformes, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, hoy vamos a estar estudiando la palabra que Pablo escribió a los filipenses, correspondiente a los versículos 27 y 30. Este estudio lo he titulado, o esta prédica la he titulado, La firmeza del creyente ante las adversidades. En primer lugar, vamos a leer lo que nos dice la carta de Filipenses en los versículos 27 y 30. Dice así la palabra de Dios. Solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, puedo oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. De ninguna manera amedrentados por vuestro adversario, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que vistes en mí, y ahora oís que está en mí. ¿Sí? Hermanos, como hemos visto en las anteriores entregas, esta es una carta que habla sobre el gozo, y hemos visto que en los sermones anteriores se habla del gozo porque Cristo será exaltado, ¿sí? O sea, el gozo que sentimos nosotros como hermanos por la exaltación de Cristo. Vemos como Pablo confiaba en la soberanía de Dios, estaba seguro de su libertad. Por medio de las oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Confiaba en que no iba a ser avergonzado. Confiaba en que Cristo sería exaltado en su muerte. En la exaltación por vida o por muerte. Cualquiera de las dos situaciones, siempre pensando en la exaltación de Cristo. También veíamos cómo Pablo se preparaba para vivir o para morir. Y decía, vivir es Cristo o el mejor uso de la vida. El fruto de vivir, lo mejor y lo necesario, el crecimiento de los filipenses. Todo esto lo hemos visto en las prédicas de nuestros hermanos que nos han antecedido, hablando sobre la carta de Filipenses, ¿sí? Ahora bien, me gustaría leer en el libro de Hechos, capítulo 20, en los versículos 22 y 24. Y dice así la palabra de Dios. Y ahora, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Salvo que el Espíritu Santo solamente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, hoy quiero traerle la palabra y quiero verla a través de dos puntos donde vamos a desglosar los versículos 27 y 30. Como les comenté, el título de este mensaje se llama La firmeza del creyente ante las adversidades. El primer punto que vamos a traer es la exhortación que hace Pablo a no caer ante las adversidades y a comportarse dignamente del Evangelio
y a la importancia de la unidad para permanecer firmes en un mismo espíritu. Entonces leamos nuevamente los versículos del 27 al 28 para ver lo que Pablo le expresaba en este momento a los filipenses a través de la carta. Dice: solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Vemos como Pablo le dice a los filipenses que deben comportarse de una manera digna al evangelio. Luego de los expuestos en los versículos anteriores, donde a pesar de las situaciones en las cuales Pablo se encontraba, cárcel, persecución, muerte, nunca le dio la espalda al evangelio. Ahora vemos cómo Pablo llama a los filipenses en primer lugar a comportarse de manera digna del evangelio, a estar unidos de forma firme en un mismo espíritu, y finalmente los exhorta a no caer en las adversidades. Por lo cual Pablo le dice a los filipenses que deben hacer algo que él ya había hecho y que lo había relatado en la carta de los filipenses, y tenía la moral y el testimonio para hacerlo. Veamos qué significa, de acuerdo a la Real Academia, la palabra dignos. La palabra digno significa que se corresponde, está en consonancia o guarda proporción con las cualidades o méritos de cierta persona o cosa. Como vemos, la palabra digna ejemplifica lo que estaba haciendo Pablo en el inicio de su carta. Estaba en consonancia con lo que predicaba. Conocíamos que Pablo estaba preso, ¿sí? Estaba en un momento de aflicción, estaba en una situación de vida o muerte, y sin embargo, Pablo jamás dejó de predicar y jamás dejó de darle la espalda al evangelio. Pablo se concentró 100% en que el evangelio fuera esparcido, y a pesar de la situación en la cual se encontraba, su palabra seguía llegando a los filipenses. Veamos lo que dice en el versículo 21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vemos que Pablo estaba dispuesto a morir por el evangelio, pero sabía que su ministerio aún no había acabado, por lo cual tenía la confianza en Jesús que debía continuar con su vida. Y termina diciendo en el versículo 22, pero si vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pablo aquí nos da una visión de lo que significaba para él vivir o morir. En su momento Pablo sentía que quizás vivir era una mejor situación, porque era una situación que lo iba a llevar con Dios, a estar con Jesús en ese esplendor, en esa gloria. Pero también sabía que el evangelio aún debía ser llevado a todos. Y a pesar de esas adversidades, a pesar de esa cárcel, a pesar de ese dolor, a pesar de todas las situaciones en las cuales se encontraba, él sabía que aún debía vivir, porque aún debía llevar un mensaje. Y por eso Pablo decía que no sabía cuál escoger, porque aún viviendo, él tenía un propósito por el cual seguir. Una gran prueba que ejemplifica que era digno del evangelio es esta situación, porque a pesar de que morir podía resultar mejor, sabía que lo mejor era continuar su ministerio para seguir llevando el evangelio. Veamos lo que nos dice ahora el libro de Hechos en su capítulo 23, en el versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Para Pablo, el hecho de comportarse dignamente no era negociable, y era algo que estaba enseñando en ese momento a los filipenses. Aun cuando fueran perseguidos, aun cuando fueran azotados, vemos como en el libro de Hechos, frente al concilio, cuando su vida se encontraba en peligro, Pablo siguió comportándose de forma digna. Y era una de las formas como Pablo quería demostrarle a los filipenses la importancia de mantenerse firme y comportarse dignamente correspondiente al evangelio.
Entonces, ¿qué le estaba pidiendo Pablo a los filipenses cuando le decía sobre ser dignos del evangelio? Era sobre su conducta, que le estaba haciendo un llamamiento a ser digno. ¿Y cómo les pedía que fueran dignos? Revisemos 3 puntos en los cuales Pablo les invitaba a ser dignos. ¿Qué le pedía en primer lugar Pablo a los filipenses? Firmeza. Veamos cómo Pablo, dirigiéndose a los corintios, habla sobre la firmeza. La palabra firme significa que es constante y no se deja dominar ni abatir. Esto lo vemos en la vida de Pablo a lo largo de su ministerio, no solo en la carta de Filipenses, de Corintios o de Tesalonicenses o la carta a Romanos. Pablo, a través de su vida, en las diferentes cartas que escribió, siempre fue constante, siempre predicó el mismo evangelio. Usaba palabras diferentes, pero siempre se mantenía constante predicando y enseñando lo mismo a las diferentes iglesias las cuales él fundó. Entonces, ¿qué decía? Que Pablo tenía sus ojos firmes en el Señor, y en esa carrera él tenía una meta clara y un propósito claro que Jesús le había encomendado. Es decir, él se mantuvo digno a lo largo de su vida y predicando el evangelio sin nunca dar la espalda al evangelio. Es decir, fue una persona que se mantuvo firme. Miremos también lo que le dice a los corintios en su carta. Dice, en la primera carta de Corintios, en los versículos 16, en el capítulo 16, el versículo 13. Está alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Vemos como a través de esta carta nuevamente habla de mantenerse firmes. Y ahora introduce la fe, porque es a través de la fe de Dios que podemos soportar todas las tribulaciones, persecuciones, y nos invita finalmente a ser fuertes, porque sabe que las cargas del ministerio no serán fáciles. Aquí Pablo introduce un atributo esencial para nosotros en la vida cristiana, como es la fe. Nuestra firmeza no se debe a nosotros mismos, se debe al poder del evangelio, y el poder del evangelio nos va a permitir, a través de la fe, de creer en el evangelio, estar y mantenernos siempre firmes. Ahora vemos lo que el apóstol Pedro le dice también escribe en su carta. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 9, Pedro dice, pero resistidle, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Ahora Pedro también advierte del sufrimiento a todos los hermanos del mundo, o sea que no era algo exclusivo de los apóstoles o discípulos, pero nuevamente invita a ser firmes en la fe. ¿Qué nos vemos y qué vemos en esta situación? Que Pedro, al igual que Pablo, usa lo mismo que Jesús le había enseñado. Jesús le había enseñado a todos por igual. ¿Y qué le había enseñado en este momento? ¿Qué era lo que Pablo le quería enseñar a los filipenses? La importancia de mantenerse firmes. Porque a través de esa firmeza en la fe era el medio que teníamos para combatir todo el sufrimiento que le esperaba a los filipenses a causa del evangelio. Veamos lo que también dice Hebreos en su capítulo 10, versículo 23. Mantengámonos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. Ahora vemos nuevamente, como en la carta de Hebreos decía, firme. Nuevamente vemos como la palabra firme aparece. Ahora Pablo también en la carta que le escribe a los tesalonicenses, dice en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 y 8, por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a vosotros por medio de nuestra fe, porque ahora sí que vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Nuevamente habla de la firmeza en el Señor y cómo por medio de nuestra fe podemos tener esa firmeza. En la segunda carta de los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 15, también dice, así que hermanos, estad firmes y conservar las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Nuevamente vemos cómo Pablo se dirige a los tesalonicenses, invitándole a mantener esa firmeza a través de la fe. ¿Para qué? Para poder combatirlo con el evangelio. Todas las situaciones en las cuales
estas iglesias se podían presentar. Y básicamente la iglesia de Filipenses, a la cual era la que Pablo le estaba escribiendo. Pablo les estaba escribiendo la importancia de mantenerse firmes en la fe ante las adversidades que se pudieran presentar a causa del evangelio. Ahora, Pablo también nos invita a mantenerse unidos, a la importancia de la unidad. Pablo llama a la unidad sabiendo que como hermanos podemos apoyarnos unos a otros, llevando las cargas de uno y de otros, de forma de luchar juntos por la fe del evangelio. Aquí Pablo introduce un aspecto fundamental como es la unidad. En primer lugar, Pablo nos mandaba individualmente a llevar la firmeza, a estar firmes. Pero ahora Pablo dice, no solo la firmeza individual es suficiente. Ahora, como hermanos, mantenerse unidos ante las situaciones que se puedan presentar. En medio de la carta de Filipenses, ya Pablo le enfatiza la importancia de la unión en la fe, como ya hizo en los versículos 19, cuando ellos oraban pidiendo su libertad. Más adelante, en el segundo capítulo de la carta de Filipenses, Pablo le dice en los versículos 3 y 4, no hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Vemos nuevamente la invitación de Pablo a mantenerse unidos en un mismo espíritu. No quería divisiones, no quería disensiones. Lo que quería Pablo enseñar a la iglesia de Filipenses era la importancia de la unidad. Y aquí una de las enseñanzas más importantes es que muchas veces, muchos de nosotros como hermanos, sobre todo cuando nos iniciamos en la fe, creemos que como llaneros solitarios podemos alcanzar muchas cosas, y es todo lo contrario a lo que la carta nos enseña, porque en la carta vemos cómo Pablo, en esa aflicción que tenía, en esa situación de cárcel que tenía, logró que su ministerio creciera, que la palabra se esparciera y que los hermanos se unieran en oración para pedir la libertad de Pablo. La importancia de la unión en la fe. Hermanos, no podemos estar unos alejados de otros. Debemos mantenernos unidos como hermanos. Ser capaces de llevar las cargas de nuestros hermanos. No ser tropiezo de nuestros hermanos. Orar unos por otros. Mantenernos siempre unidos. Mira lo que dice el libro de Hechos con respecto a la unidad, ¿sí? El libro de Hechos, en su capítulo 4, versículo 32, dice: la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Un buen ejemplo de lo que Pablo expresaba a los filipenses lo vemos en este versículo. Se enfoca en el corazón y el alma como reflejo de la unión entre los hermanos. Pablo nuevamente hace referencia a la importancia de la unión. Ahora vemos en Eclesiastés, vemos otro ejemplo de lo que Pablo hablaba a los filipenses. Eclesiastés 4:12. Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Vemos claramente cómo el libro nos invita a resistir en unión, porque seremos mucho más resistentes de esta forma. Dicen que un cordel de 3 hilos no se romperá fácilmente. Pablo sentía, aún estando en la cárcel, aún estando en esas aflicciones, que él no se encontraba solo, porque en primer lugar se encontraba lleno del Espíritu Santo y sabía que la presencia de Jesús estaba con él, la presencia de Dios estaba con él. Pero Pablo también tenía la seguridad de que esas oraciones que los filipenses estaban haciendo iban a resultar en su liberación. Entonces vemos cómo la unión de los hermanos, cómo la unión en un mismo propósito, esa unidad puede ser y es importante en nosotros como hermanos para mantener esa firmeza. Porque muchas veces vamos a encontrarnos que como hermanos uno podemos caer, pero la firmeza de otro hermano te ayudará a levantarte y a seguir en el evangelio, a seguir predicando el evangelio. Ese es el poder del evangelio, el poder de mantenerse firme en la fe, el poder de mantenerse unidos en un mismo espíritu. Y por último,
el desglose de esta primera parte de la enseñanza, lo vemos en la exhortación a no caer ante las adversidades. En el capítulo 28, ahora Pablo dice: de ninguna manera amedrentaos por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Vemos como en los capítulos anteriores a la carta de Filipenses les relata sufrimientos, prisiones, y que sería avergonzado, y que lo querían avergonzar, y que a pesar de todo eso, en el versículo 25 dice que él continuará el ministerio que le había sido encomendado, porque sabía que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo ya no les relata de los amedrentamientos, pero Pablo les relata de los amedrentamientos que ha sufrido, de las prisiones, y ahora exhorta a los filipenses a no caer en estas circunstancias, porque él está convencido que el poder del evangelio es salvación para vosotros que creemos, pero le aclara que eso es de Dios y no de nosotros, es un don de Dios. Además, Pablo tenía la seguridad de que sería liberado de la prisión para continuar el ministerio que Jesús le había encomendado. Ya en la carta de Filipenses vemos como Pablo, a pesar de las adversidades, de verse preso y de pensar de que quizás el ministerio iba a caer ante las adversidades, el evangelio obra en la vida de los filipenses y hace crecer en el ministerio. Entonces, en este momento, la exhortación de Pablo se basa también en su vida, en lo que ya él había vivido. Pablo no exhorta a los filipenses desde un tejado, viendo las cosas desde la distancia. Pablo exhorta a los filipenses desde lo que ya él había vivido a causa del evangelio, y los invita a no caer en esas adversidades, porque Pablo sabe que van a venir esas adversidades. Pablo en los dos primeros puntos de la enseñanza le dice mantenerse firmes y luego unidos, porque sabía que a causa del evangelio iban a venir adversidades, iban a ser avergonzados, pero Pablo les dice y los exhorta a no caer en esa situación. Pablo sabía que estaban ante una gran guerra en un campo de batalla, el cual no es un campo de batalla de tierra, era un campo de batalla espiritual, y que la única forma de salir ganando era estar firmes en la fe. Por eso los exhorta a mantenerse frente a las adversidades a causa del evangelio en las vidas de cada uno de los filipenses, ¿sí? Entonces vemos cómo en estos primeros dos versículos, en el versículo 27 y en el versículo 28, Pablo invita a los filipenses a mantenerse firmes y a estar unidos, y luego los exhorta a no caer ante las adversidades. Primero los llama a la firmeza, a la unión, para luego hacerle la advertencia de que no podían caer ante las adversidades, porque ya tenían esa firmeza, ya tenían el poder del evangelio, ya tenían la fe necesaria para continuar el evangelio. Pero ahora, un punto importante que Pablo le enseña a los filipenses, lo vemos en los versículos 29 y 30, ¿sí? Esto lo he querido titular: la promesa de sufrimiento de todo cristiano por amor a Dios. Veamos lo que dicen los versículos 29 y 30. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Ahora Pablo, luego de haberlos exhortado, haberlos mandado a estar unidos y en firmeza, les da la promesa del sufrimiento de todo cristiano por el amor de Dios. Pablo los invita a estar firmes como cristianos, a mantenerse unidos como hermanos, y los exhorta a no desfallecer. Y nos da una última enseñanza para que tengamos siempre presente, ¿sí? Y la enseñanza es que vamos a sufrir a causa del evangelio. Se nos ha concedido por amor a Cristo creer en Él, pero también a sufrir por Él.
Y quizás esto es uno de los aspectos que en nuestra vida de cristianos menos nos gusta. Muchos piensan que cuando estamos en Dios, cuando creemos en Dios, cuando profesamos que creemos en Jesús como nuestro Salvador, toda la vida que vamos a tener es una vida de amor, una vida llena de gozo. Y Pablo nos deja muy claro y le deja muy claro a los filipenses que no es así, que también vamos a sufrir por Cristo, pero que en ese sufrimiento debemos gozarnos, ese sufrimiento. Gozaos el sufrimiento porque también es a causa del Evangelio. Así como el amor de Dios nos permite gozarnos el sufrimiento a causa del Evangelio, también nos tiene que permitir gozarnos esas situaciones. Y aquí Pablo nuevamente no nos dice algo de lo cual él no fuera parte. Porque Pablo dice que vamos a sufrir a causa del Evangelio. Pablo ya estaba sufriendo a causa del Evangelio, pero Pablo gozaba todo ese sufrimiento porque sabía que ese sufrimiento causaba gozo, y ese gozo era porque su ministerio, el ministerio de Jesús, se estaba esparciendo en todo Filipenses. Eso nos invita a perder ese temor que muchas veces tenemos de predicar la palabra, de compartir la palabra a causa de quizás de una burla que en nuestro corazón puede generar sufrimiento. Y fíjense, no podemos comparar esa situación de prisión de Pablo con ese dolor que nosotros podemos sentir o esa burla que podemos sentir a causa de llevar la palabra de Dios, a causa de llevar el Evangelio. Aquí vemos que eso va a pasar porque es una promesa. Es una promesa que vamos a sufrir a causa del Evangelio. Vemos como grandes misioneros alrededor del mundo han sufrido y han muerto llevando el Evangelio a lugares donde nunca había sido predicado. Y eso nunca los detuvo. ¿Por qué? Porque sabían que en el gozo estaba la prédica del Evangelio. El gozo para ellos era el poder llevar el Evangelio, el poder compartir la palabra de Jesús, la palabra de Dios con otras personas que no lo tenían, que no conocían la palabra de Dios. Mira lo que le dice Pablo a los tesalonicenses en su primera carta. Primera carta de los tesalonicenses en su capítulo 1, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. ¿Qué les está diciendo? Que en medio de toda esa tribulación en la cual ellos se encontraban, recibieron la palabra. ¿Y cómo la recibieron? Con el gozo del Espíritu Santo. Es decir, allí vemos nuevamente que esa promesa es una realidad y fue una realidad para los tesalonicenses. Recibieron la palabra, recibieron el Evangelio y lo recibieron con gozo a pesar de las tribulaciones en las cuales ellos se podían encontrar. Aquí Pablo refleja las aflicciones que la iglesia de Tesalonicense sufrió en medio de muchas tribulaciones, pero se hicieron imitadores de él y del Señor, como se hicieron con el gozo en el Espíritu Santo. Este sufrimiento era a causa del Evangelio, tal como nos relata la carta de Filipenses, la promesa del sufrimiento. Ahora vemos lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 1. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Aquí ahora Pedro nos enseña básicamente lo mismo que Pablo ha relatado a los filipenses, que Jesús sufrió en carne por el Evangelio, ¿sí? Y nos dice que nosotros con el mismo propósito lo vamos a hacer, vamos a sufrir en carne. ¿Para qué? Para poder llevar el Evangelio. Jesús sufrió en carne dolor, fue golpeado, humillado y muchas otras cosas más que nosotros, no creo que ninguno de nosotros sea capaz de aguantar todo ese sufrimiento, todo ese dolor que pudo aguantar Jesús. Y todo esto lo aguantó por causa del Evangelio.
nosotros también estamos llamados a resistir estas mismas cosas. Cuando sabemos que por la cruz hoy somos salvos. Hoy somos salvos gracias a ese dolor, a ese sufrimiento, a ese padecimiento que Jesús llevó en la cruz. Que nuestros pecados han sido limpiados a precio de sangre. Que hoy podemos tener paz y descansar en nuestro Señor. Que tenemos ahora la esperanza de vida y no de muerte. Ya no estamos condenados a la muerte. Por eso, hoy decimos que sufrir a causa del Evangelio es un regalo que debemos gozarnos. Hoy predicar el Evangelio es un regalo que debemos gozarnos. Y si a causa de compartir el Evangelio somos señalados, tenemos tribulaciones, somos avergonzados, debemos gozarnos esas situaciones como hizo Pablo, como Pablo le estaba enseñando a los filipenses en esta carta. Porque nuestra mayor recompensa no va a ser esa situación en la cual nos encontramos, porque nuestra mayor recompensa es que estaremos en presencia de nuestro Señor Jesús Todopoderoso para adorarle por los siglos de los siglos. Asimismo, Pedro, en esta misma carta, en su primera carta, pero en el capítulo 5:10, nos dice: y después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Vean la generosidad de Dios con nosotros. Dios nos hizo una promesa de sufrimiento, pero aquí Pedro nos dice que un poco de tiempo, es decir, no va a ser un sufrimiento infinito. ¿Por qué? Porque ya no estamos condenados a la muerte. Va a ser un sufrimiento en esta tierra por un poco de tiempo. Qué grande es el Señor, aun cuando sabe que vamos a sufrir a causa del Evangelio, lo limita a un poco de tiempo. Y más aún dice que Él nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Aquí Él no nos va a dejar solo. Él va a estar con nosotros en ese sufrimiento, en ese dolor, porque nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos establecerá. Como vemos en la carta de Filipenses, Pablo le está relatando en primera persona que ya todo lo que dice que va a hacer, que va a sufrir o que va a pasar a causa del Evangelio, él ya lo ha sufrido. Y que a pesar de ello, descansa en Jesús y continúa su ministerio. El ministerio que Jesús le había dado, el propósito que Jesús le había dado de esparcir la palabra en todos los gentiles. Hermano, ahora los quiero invitar a que de estos pasajes saquemos unas aplicaciones para nuestra vida. Unas aplicaciones que día a día debemos tener presentes. En primer lugar, estamos llamados a sufrir, pero estamos llamados a sufrir en gozo. Hemos sido limpiados a precio de sangre. Hemos sido llamados a llevar dolor, tribulaciones, ser humillados, ser confrontados a causa del Evangelio. Pero Dios no nos deja solo, porque Él nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Porque el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Así que, hermanos, no sintamos miedo, no sintamos aflicciones de defender el Evangelio. Y ante esas situaciones, gozarnos, porque no estamos solos. En segundo lugar, vemos que vamos a ser liberados de todos estos sufrimientos. Todo en esta tierra será temporal, porque la mayor recompensa es la vida eterna con nuestro Señor. Y lo vemos cuando Pablo se dirige a los filipenses y dice que para él vivir, para él morir es ganancia. ¿Por qué? Porque vemos cómo Pablo tenía la seguridad de que en su muerte él tendría ganancia. ¿Por qué? Porque estaría en la presencia de nuestro amado Señor. Y eso es algo en lo cual nosotros debemos tener los ojos puestos en esa meta final, no en las cosas terrenales, sino en esa meta final, en esa meta espiritual.
Otra aplicación que también podemos tener es que nos invita a nosotros como creyentes a estar siempre firmes. La vida de un cristiano nunca será sencilla, porque el mismo Jesús decía que es una guerra espiritual y que además sufriremos en nuestra vida terrenal, pero tendremos garantizados una vida eterna junto a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, importante mantenerse firmes en la fe. Habrá situaciones en las cuales sintamos que podamos sentirnos un poco bajos, un poco amedrentados, pero la única fortaleza que vamos a tener es ese evangelio, el poder del evangelio. Busquemos la palabra, oremos como hicieron los filipenses, que oraban pidiéndole en conjunto la libertad de Pablo. Otra enseñanza que podemos ver es la importancia de llevar una vida digna del evangelio, no ocultar jamás la palabra de Dios, no avergonzarnos de ella y siempre confesar a Jesús como nuestro Salvador. Nunca dejar de predicar el significado de la cruz y cómo podemos ser salvos a través de Jesús. Y esto es algo que, hermanos, día tras día debemos hacer en nuestro trabajo, en nuestros espacios de compartir, llevar siempre una palabra, llevar siempre una vida digna, ser testimonio, que nuestro testimonio glorifique a nuestro Padre, no sentirnos avergonzados de la palabra de Dios, porque la palabra es salvación, compartir esa palabra con otras personas. Otra aplicación que podemos ver: por amor a nuestros hermanos debemos estar en comunión con nuestros hermanos, estar juntos en la iglesia, porque juntos somos un solo cuerpo. Y de esta forma el llevar las cargas será mucho más fácil, estar unidos en un mismo espíritu. Pablo también invitaba a los filipenses a mantenerse unidos en un mismo espíritu, y eso es algo que debemos practicar. No debemos ir a una iglesia solo a congregar y solo a escuchar la palabra que nuestro pastor nos da. Debemos mantenernos unidos, preocuparnos por nuestros hermanos, ver si nuestros hermanos tienen aflicciones, se sienten débiles, orar con ellos, llevar sus cargas. La importancia de la unión. Hermanos, debemos mantenernos unidos. Y ya para ir concluyendo esta palabra, hermanos, me gustaría leer el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26 y los versículos 38 y 39. Y dice así la palabra. Entonces le dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Qué gran escena vemos aquí, donde Jesús se dirige al Padre y le dice que si había alguna posibilidad de que esa copa pasara, que lo hiciera, pero que si no, que fuera la voluntad del Padre. Jesús conocía lo que iba a pasar. Jesús conocía toda la situación que iba a vivir posteriormente a estas palabras. Pero Jesús sabía la importancia del evangelio, la importancia de la muerte en la cruz, la importancia que iba a representar en el evangelio esa muerte, y se ató a la voluntad de su Padre. Muchas veces nosotros rechazamos la voluntad de nuestro Padre, rechazamos las situaciones. ¿Por qué? Porque no queremos sufrir a causa del evangelio, y podemos alejarnos muchas veces y pensar: no, esta carga es muy fuerte. La carga que llevó Jesús es más fuerte que la carga que nosotros podemos llevar en cualquier situación en la cual nos encontremos, en las adversidades en las cuales nos encontremos, en las tribulaciones en las cuales nos encontremos. Pero el evangelio jamás puede ser dejado de predicar. Jesús nos enseñó en ese pasaje a que la voluntad del Padre de llevar el evangelio jamás iba a ser
cortada. Hermanos, Jesús sabía que iba a sufrir y morir a causa del Evangelio y acató la voluntad del Padre. El poder del Evangelio nos da fortaleza para poder estar firmes, poder gozarnos en medio de las tribulaciones, de las adversidades en las cuales nos podamos encontrar. Así que, hermanos, ya para ir finalizando, los invito a creer firmemente en nuestro Señor y en nuestro Salvador Jesucristo para ser libres y a no tener miedo, a no sentir adversidades, tribulaciones, a descansar en Jesús, a estar firmes, unidos y mantenerse firmes en el Evangelio. Hermanos, muchas gracias por este tiempo. Ya para finalizar, hermanos, vamos a dedicar una pequeña oración para dar como concluida esta palabra. Señor, primero que nada te damos las gracias, Señor, porque hoy estamos aquí, Señor. Hoy somos salvos, Señor, gracias al poder del Evangelio, Señor. Gracias a esa muerte en la cruz, Señor, hemos sido salvos, Señor. Hemos sido justificados gracias a la sangre de nuestro amado Jesucristo, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos des el poder del Espíritu Santo para mantenernos firmes, Señor, en la fe, no decaer ante las adversidades, ante las situaciones en las cuales nos podamos encontrar a causa del Evangelio, Señor, porque, Señor, sabemos y tenemos la promesa tuya de que tú nos levantarás, Señor. Te pedimos, Señor, que en este tiempo que tuvimos de conocer tu palabra, esta palabra sea de edificación para nuestros hermanos, Señor, y que sea para darte la gloria a ti, Señor, para que la gloria sea solamente tuya, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Paz del Señor.